Rolando Murgas. Muy buenos días. En primer lugar, quiero, desde luego, agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal que me haya hecho el honor de invitarme a este evento de tanta significación, tanta trascendencia y de un alto poder de convocatoria. Y dentro de las múltiples cosas por las cuales cabría expresarles felicitaciones, subrayo una en particular, que se realice en el interior de la República. Yo soy interiorano de Santiago de Veraguas y valoro mucho esas raíces que construí en mi infancia y en mi adolescencia. El tema de las candidaturas independientes es un tema que tiene implicaciones políticas y que creo que en la coyuntura actual de Panamá esas implicaciones son todavía más significativas. Las candidaturas independientes no son un componente más del sistema electoral. Pueden llegar a convertirse en una pieza esencial, en uno de los ejes imprescindibles. No es el simple hecho de dar oportunidad para que quien no está adscrito a una fuerza política en particular logre la representación del pueblo. De alguna manera es una puesta a prueba de si los partidos políticos cumplen o no el papel de ser los intermediarios esenciales, principales, entre el dueño de la soberanía, que es el pueblo, y el sistema democrático. Y yo creo que debemos medir el alcance de las candidaturas independientes en ese tema. Pero la expresión candidaturas independientes puede tener diversas connotaciones, porque suele hablarse a veces en Panamá y en otras partes de una candidatura independiente como expresión de una candidatura alternativa a las fuerzas políticas hegemónicas o tradicionales en un país. Y no es exactamente lo mismo que la libre postulación. Hay algunos aspectos de coincidencia, pero también hay diferenciaciones. Nuestra Constitución, dicho sea de paso, usa la expresión libre postulación o postulación libre. Con esto quiero subrayar que una candidatura independiente no necesariamente necesita prescindir de la intermediación del partido político. Hay países en los cuales, creo que esa no ha sido nuestra experiencia, incluyen dentro de sus listas al Parlamento, a la Asamblea, personalidades independientes.
que incluso de ser elegidos conservan cierta autonomía frente al partido. Esa no es una experiencia panameña. Creo, si no me equivoco, que ese fue el caso del ex juez Garzón en España. Yo recuerdo cuando, ya hace bastante tiempito, hacía mi posgrado en Italia, y los partidos políticos de ese entonces solían incluir en sus listas a figuras de la literatura, a grandes directores de cine, y eso desde luego potenciaba al partido y al mismo tiempo daba la oportunidad que accedieran personalidades de ese relieve. En Panamá hasta ahora esto no lo hemos visto así. Pero la libre postulación propiamente tal, es decir, la que prescinde del partido político, tiene para nosotros, digamos, unas caracterizaciones de ensayo y desde luego, y es un punto al cual voy a hacer alguna referencia en mi intervención, es obvio que aunque se use la expresión libre, es necesario que cumplan ciertos requisitos de un mínimo de apoyo. No igual al de los partidos políticos, porque estos candidatos no tienen tras ellos toda la maquinaria propia de un partido, la maquinaria electoral, pero además por razones prácticas de manejo surge la interrogante, y aquí la legislación da una respuesta, me voy a referir a eso. Bueno, ¿hasta cuántos pueden ser? Eso es parte del debate que tenemos ahora mismo en Panamá. ¿Hasta cuántos candidatos independientes? Es decir, ¿hasta cuántos cabrán en una boleta de votación? ¿Hasta cuántos nuestros votantes de menos ilustración política no pueden caer en errores, en confusiones con una multiplicidad de alternativas? Son factores que hay que ponderar, pero que no deben sacrificar la candidatura política, las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes son de vieja data a nivel internacional. En Panamá es una experiencia relativamente reciente, porque cuando se escoge la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, los partidos políticos estaban proscritos. Y todos los de ese entonces, 505, llegaron por libre postulación. Y eran, vamos a decir, candidaturas no partidísticamente independientes. Y dicho sea de paso, no estar inscrito en un partido político, y esto vale para todos los efectos, no significa que la persona sea políticamente independiente, ni que sea ideológicamente independiente, o que por ese solo hecho esté desvinculada de los factores reales de poder en la sociedad. Es una expresión que a veces se quiere usar con demasiada profundidad y decir, no está en un partido político, ergo, es independiente. A la inversa, está en un partido político o estuvo, queda descalificado para aspirar, por ejemplo, a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Otra cuestión que yo quisiera resaltar, dos
dos suertes de premisas en esta exposición. Una, que tenemos indudablemente una crisis de credibilidad de los partidos políticos y una crisis en las instituciones nacionales. Algunos en Panamá llegan a decir, y ojalá que no sea tanto, que es una crisis de modelo de país, porque eso nos coloca al borde del precipicio. Y desde luego estamos ya en las puertas de un proceso electoral y, si se quiere, usando extensivamente, ya estamos en el proceso electoral, sin usarlo técnicamente en su conceptualización precisa, porque ya se están en primaria los partidos políticos. Y aquí en Panamá, alrededor del 50% de los panameños mayores de edad y en uso de sus derechos ciudadanos están inscritos en partidos políticos. Hay que ver entonces si esa misma cantidad va a votar por cada uno de esos partidos en las próximas elecciones. Descontando incluso ese alrededor, creo que de 25% de abstencionismo que solemos tener en Panamá y que de alguna manera también toca a los partidos políticos, que sus propios afiliados de repente no van a votar. El otro hecho que me interesa destacar es que una tendencia en América Latina es que aquellos países en los cuales funcionó un bipartidismo de hecho se ha ido quebrando, ha ido desapareciendo. Y eso, por diversas razones, la crisis de partido político no ha sido, o diría yo, vista todo el entorno latinoamericano, una crisis exclusiva de Panamá. Nosotros tenemos nuestras caracterizaciones, algunas muy alarmantes, pero ha habido en América Latina. El bipartidismo, sin entrar en detalles de países, en la ponencia escrita yo doy algunas menciones de esto. El bipartidismo entró en crisis. Nosotros, que en nuestra vida republicana fuimos herederos del bipartidismo colombiano, liberales y conservadores. La independencia la dirigieron los conservadores porque ganaron la guerra de los 1000 días, pero Panamá era un bastión liberal. Y fueron los liberales los que construyeron las instituciones nacionales, cuando allá por el año 1909, 1910, alcanzan el poder. Y por ejemplo, Belisario Porras, liberal, combatiente de la guerra de los 1000 días, es uno de los grandes forjadores de la institucionalidad del Estado panameño, con sus instituciones. Pero luego nosotros, lo que hizo el liberalismo, el Partido Conservador desapareció rápidamente, ya en los años 50 no había Partido Conservador, eran facciones liberales que se disputaban el poder. Bueno, a partir del año 90, aquí se dio una suerte de bipartidismo de hecho, si entendemos por bipartidismo no solo dos partidos, sino alianzas de partidos, que como bien ha sido dicho, se han alternado matemáticamente en el poder. Eso se rompe cuando surge
el partido Cambio Democrático con el señor Martinelli. Y entramos en una suerte de tripartidismo de hecho. Sí, porque no hay nada que diga que son 3 partidos. Ahora mismo la Asamblea la controlan 3 partidos. Y según se muevan entre ellos, en un 2-1, cambia la correlación a fuerza. No importa quiénes más están en la Asamblea. Esa es la realidad política. Y están surgiendo nuevos partidos. Se volvió a constituir un partido de izquierda, el FAT. Hay otro partido que pareciera estar muy cercano a alguno de los otros partidos que se formó. Hay otro partido que creo que está a punto de obtener su personería, no sé si llegará a participar en las elecciones, que tiene algunas bases de carácter religioso. Y entonces, ¿dónde entran las candidaturas independientes? Las candidaturas independientes en Panamá fueron reconocidas por la Constitución del 72, como aquí ha sido precisado, pero se omitió en la ley para candidato presidencial. Es conocido que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Eso yo creo que es correcto. Si la norma constitucional no distingue, el legislador no podía distinguir. Entonces abrió el espacio a las candidaturas independientes por libre postulación a todos los niveles. En el derecho comparado prevalece una tendencia a reconocer la libre postulación, prevalece la tendencia a que se permita a todos los niveles, pero hay algunos países, creo que es el caso de Salvador, que lo limita a diputados, no para presidente, alcalde, etcétera. Y un modelo interesante es los países que permiten que el candidato de libre postulación pueda ser postulado por un grupo e ir como candidato de ese grupo que no es partido político. Hay varios países de América Latina que tienen eso. Si no me equivoco, y aquí hay distinguidos colegas colombianos que en la reciente elección Petro empezó como candidato independiente, recibió el apoyo de grupos y creo que finalmente algún partido político también lo apoyó. Y miren, este caso, y no soy un conocedor de la política colombiana, lo interesante es que una candidatura de origen independiente tuvo posibilidades competitivas, que ese es uno de los temas que yo quiero plantearles a ustedes. ¿Hay en Panamá posibilidades competitivas para una candidatura independiente? Bueno, piénsenlo un poco mientras llego al final de la exposición. Yo considero que estas posibilidades que hay en otros países de América Latina, de que no solo el señor Juan Pérez se postula, sino del grupo de defensores de la democracia, no partido político, diga postulamos a Juan Pérez y tiene que conseguir firmas, claro, desde luego. Eso, yo creo que eso sería conveniente para nuestra democracia, porque los partidos políticos hay que ponerlos a prueba para que funcionen de verdad, que sepan que tengan competencia, que hay otras vías en la sociedad
no prescindir de ellos. Porque creo que es un error que se comete a veces, que si no funciona, si creemos que no funciona la justicia, entonces hay que buscar que vengan gente del extranjero a decidir conflictos. No, señores, no vamos a declarar un Estado fallido. Si las instituciones no funcionan, hay que hacerlas funcionar. Y obvio, lo dijo el magistrado, la norma electoral será siempre una norma inacabada, porque no siempre se recoge todo lo que se quisiera y al mismo tiempo los comportamientos políticos frente a la norma pueden ser los que no se esperaban. Eso pasa con cualquier tipo de norma. Entonces, el sistema democrático con partidos políticos incluidos tiene que estar sometido a prueba para que realmente la sociedad pueda expresarse debidamente. Entonces aquí yo entro en la parte final, me quedan 4 minutos. Las candidaturas independientes enfrentan dificultades, como decía, para competir con las maquinarias electorales. En Panamá, creo que hemos tenido 2 diputadas independientes. Una se conservó como diputada independiente, mi distinguida exalumna, la ex procuradora Ana Matilde. La otra luego se adscribió a un partido político. Ha habido alcaldes independientes, ha habido representantes de corregimientos independientes. Yo creo que la cuota va a aumentar. No sabemos hasta cuánto. Porque no sabemos hasta dónde van a llegar las cosas del deterioro de la credibilidad de los partidos y el deterioro eventualmente del funcionamiento de varias de las instituciones que conforman el Estado panameño. ¿Y cómo va a responder la gente con su voto frente a eso? Yo no veo que haya posibilidades de una candidatura independiente competitiva ahora mismo, en esta elección. Pero sí a nivel de diputados, a nivel de algunas de alcaldías, digamos, representantes de corregimiento. La ley dice que hasta 3. Yo leía lo que decía uno de los candidatos independientes. Conversé con otros en la Universidad de Panamá. En primer lugar, yo estoy de acuerdo que la ley debe poner un límite, pero que ese límite debe estar sujeto a al principio de razonabilidad, que no debe ser desproporcionado. Decir 3, decir 4. Yo en mi ponencia escrita sugerí 5, pero después de haber leído y escuchado a estos candidatos independientes, uno de ellos me decía, si hay 4 candidatos de partido político, que haya 4 independientes. Me parece razonable, pero yo agregaría que en todo caso puedan ser hasta 5. Piensen en un corregimiento que los partidos hacen alianzas y de repente están solo los partidos políticos. ¿Por qué no permitirle a 5 independientes que vayan? O en un circuito. Yo creo que sería una fórmula mixta. Tengo una duda, y expresándola termino. Yo siento que, con todo respeto al Tribunal Electoral, que el tema de que se quejan tanto los candidatos independientes que la eliminación de la firma, y yo sé que puede haber discordancias entre las firmas, debiera haber más espacio para un contradictorio. Y a veces puede haber errores que son subsanables,
que cuando se capta un error en un dígito y si eso no hay malicia, no hay mala fe, no sé cómo se está manejando eso en la práctica. Me decía un candidato, lo que pasa es que la línea que hay es muy estrechita para firmar. Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando firmamos y el espacio es pequeño, acortamos la firma, algunos tienen muchos rasgos en la firma. Cuando firma uno detrás de la tarjeta de crédito no le cabe la firma, lo que tienen una firma grande. Yo creo que ese tema lo planteo con todo respeto como una preocupación para dar tranquilidad y que la gente sienta que tienen la oportunidad de hasta dónde se puede, no convalidar falsificaciones, desde luego, pero sí donde puedan ser subsanadas las cosas y tratar de ayudar a la gente independiente. Muchas gracias.